sobre las desoladas laderas del desierto peruano, permanecen inmutables unas enigmáticas líneas. Testigas silentes de 3 civilizaciones extintas, cuyas ruinas, recientemente desenterradas, revelan la existencia de una sofisticada red de caminos. Una arteria comercial que durante 2000 años impulsó el crecimiento de la región y consolidó la posterior aparición del Imperio Inca. Querido explorador, sabemos que las líneas de Nazca son espectaculares. Pero existen otras ruinas y vestigios arqueológicos que completan este rompecabezas. Hallazgos que tú deberías conocer, porque entregan el panorama completo acerca de las culturas que las dibujaron, y demuestran que las líneas son solo un detalle, espectacular no lo negamos, dentro de una historia mucho más interesante y rica. Abróchate el cinturón, porque en este video vamos a recorrer 2 milenios de historia, escrita en las arenas del desierto. Las aldeas más antiguas en el área aparecieron en la costa desértica entre el año 5500 a 6500 a.C., y subsistían principalmente de la pesca y la captura de mamíferos marinos y mariscos. En aquella época, el desierto costero no era el pedregal estéril que actualmente conocemos, sino una pradera fértil, surcada por interminables pastos que favorecían el cultivo de legumbres y el pastoreo de llamas y alpacas. Gracias al óptimo climático del Holoceno, un periodo interglaciar que se produjo entre 9000 y 5000 años atrás, durante el cual el clima mundial fue 3 grados centígrados más frío que en la actualidad, aparecieron varias civilizaciones no solo en Sudamérica, sino en África y Asia. Una de estas civilizaciones fue la Chavín, una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte temprano, entre los años 1200 a 400 antes de nuestra era. Tuvo su centro en la localidad de Chavín de Huántar, ubicada en la cuenca alta del río Marañón, en el departamento de Áncash. Según el arqueólogo Julio César Tello, la cultura Chavín fue un grupo étnico de origen amazónico, considerado la madre de las civilizaciones andinas. Se extendió por gran parte de la región andina, abarcando por el norte hasta los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur, hasta Ica y Ayacucho, por lo cual, también es considerada una cultura panandina. Varias de sus características culturales, religiosas y económicas se extendieron por todo el país y se convirtieron en marcas distintivas de las culturas que lo sucedieron. Ellos fueron los primeros en cultivar el maíz, los frijoles, el camote, la palta y el tomate, que después se integrarían a la gastronomía de todo el continente. Además, iniciaron la ganadería de alpacas, llamas y vicuñas, que sería fundamental miles de años después para el Imperio Inca. Pero hay 3 cosas que nos gustaría resaltar, porque demuestran la gigantesca influencia que esta gente desplegó en las generaciones posteriores. El pueblo chavín era politeísta, lleno de seres sobrenaturales, con rasgos felínicos como de jaguar o puma. Uno de sus dioses principales era el señor de los báculos, que aparece en la estela de Raimondi, como una forma antropomorfa frontal, con los brazos extendidos sosteniendo 2 báculos, cabellos en forma de serpientes y una boca felina. Los arqueólogos creen que esta deidad fue anterior a los chavín, pues se han encontrado representaciones de deidades similares en diversos sitios cronológicamente anteriores como en Sechín Bajo y Huaca de los Reyes. Sin embargo, fueron los chavines quienes difundieron su culto por el mundo andino y sembraron la semilla de lo que después sería el dios Viracocha de la cultura tiahuanaco. Existen evidencias de que los chavines practicaron el trueque de productos marítimos con otras poblaciones costeras, serranas e incluso amazónicas, estableciendo para ello una red de caminos que conectaban poblados separados por cientos de kilómetros. Esta influencia comercial fue fundamental para la difusión y apropiación cultural de su legado, no solo en el espacio sino en el tiempo, porque además, permanecieron un milenio en el poder. Finalmente, queremos mostrarle las similitudes que existen entre su cerámica, textiles y arquitectura, con las realizadas por civilizaciones posteriores,
pues ellas demuestran el origen de un hilo que se extiende por miles de años, y explica cómo y por qué fueron construidas las líneas de Nazca tiempo después. Alrededor del año 700 a.C., floreciendo en paralelo con la decadencia de la cultura chavín, se desarrolló la cultura paracas. Ubicados en la península que lleva su nombre, este pueblo habría desaparecido de la historia a no ser porque en 1925, el arqueólogo peruano Julio César Tello descubrió un cementerio en el emplazamiento conocido como Cerro Colorado. Lamentablemente, los paracas no dejaron rastros de arquitectura monumental, a excepción de las encontradas en el Valle de Ica, donde se encuentran los sitios de ánimas altas y ánimas bajas, que nos permitan investigar sus costumbres y creencias. Sin embargo, las excavaciones del Dr. Tello encontraron cientos de piezas de cerámica y textiles de altísima calidad, que aunado a las condiciones del desierto han permitido la conservación óptima de los vestigios arqueológicos. Gracias a esto sabemos que en el Valle de Ica se desarrolló una larga tradición cerámica que se inició en tiempos anteriores a Paracas y terminó con los inicios de la cultura nazca, la cual es conocida como estilo Ocucaje. También se encontró textilería con diseños geométricos rígidos, al estilo del primer grupo de líneas en Nazca, razón por la cual se cree que fueron ellos los dibujantes de las figuras más antiguas. Otros descubrimientos importantes fueron las tumbas con sacrificios rituales, la presencia de cráneos alargados y lo más enigmático de todo, los esqueletos con trepanaciones craneales. Esta práctica, cuyo objeto se desconoce, involucra la realización de perforaciones en el cráneo con punzones de obsidiana y curetas de cachalote. Contrario a lo que se esperaría, parece que tales operaciones no se realizaban por razones médicas, pues más del 40% de los esqueletos encontrados en Cerro Colorado muestran evidencia de esta práctica sin que se observen fracturas craneales que justifiquen la intervención. Además, muchas operaciones consistieron únicamente en la eliminación por raspado de la tabla externa del hueso diploe, lo que descarta una utilidad médica. ¿Por qué estas personas deformaban sus cráneos y se hacían agujeros en él? Tal vez nunca lo sabremos, pero podría estar relacionado con la búsqueda de cambios en el estado de conciencia, sugerido por una cosmogonía construida a partir de trances alucinógenos. Como se observa en la estela del portador del cactus de la cultura chavín, encontrada en 1972. Si te interesa conocer la relación existente entre las llamadas plantas de poder y las culturas latinoamericanas, por favor dímelo en la caja de comentarios, porque este es un tema fascinante y extenso, del cual me encantaría hacer un video. Cien años antes de la desaparición de la cultura paracas, se desarrolló en los valles del actual departamento de Ica, entre el siglo I y el VII de la era presente, la cultura nazca. Su centro estaba ubicado en Cahuachi, en la margen izquierda del Río Grande, en la actual provincia de Nazca. Los nazcas fueron los herederos de las tradiciones culturales de los pueblos antes descritos, llevando a cotas de especial desarrollo las técnicas cerámicas y textiles. Pero el rasgo que los define frente al mundo son sus famosas líneas. No me extenderé en ellas ahora, porque fueron discutidas en el video de la semana pasada, que puedes ver aquí. Y me gustaría concentrarme en los aspectos que evidencian la construcción cultural común a estas culturas y la manera como esto pavimentó la posterior creación del Imperio Inca. Los nazcas fueron grandes ingenieros, que evolucionaron las técnicas de construcción de canales desarrolladas por sus antepasados chavines, a sofisticados sistemas de gestión de líquido que siguen en funcionamiento hasta hoy en día, 1300 años después. Sus acueductos, o puquios como se les dice localmente, cosechan las aguas subterráneas y las escorrentías estacionales a través de un sistema de canales subterráneos, que las dirigen a pozos que las distribuyen en los campos agrícolas. Esta suficiencia hídrica les permitió desarrollar procesos de agricultura intensiva, que también subsisten.
además de masificar la ganadería de camélidos, que usaban por su lana y como medio de transporte. Es en las llanuras intermedias entre Ica y Nazca, donde se encuentran la mayoría de los geoglifos que existen. Y aunque hay muchas teorías acerca de su propósito, nosotros creemos que las figuras tenían un objetivo señalizador. El primero en afirmar esto fue su descubridor, el español Pedro Cieza de León, a quien en 1521 le parecieron indicaciones. Más tarde, en 1567, el corregidor Pedro Monzón las creyó caminos. Ambos llegaron a esta conclusión debido a que tuvieron la oportunidad, que los arqueólogos modernos no han tenido, de conocer la red de comercio que administraban los incas en esta región. Lo que les dio una perspectiva económica que hoy parece imposible a la luz de las actuales condiciones ecológicas. Sin embargo, es importante recordar que en la época en que las líneas fueron dibujadas, esas llanuras eran en realidad estepas dedicadas a la ganadería, y que lo que hoy es desierto, durante los nazcas eran grandes extensiones de cultivo, continuamente regados por sus adelantados acueductos. Y aunque se ha repetido hasta el cansancio que solo pueden observarse desde el aire, esto no es del todo cierto. Ya que los valles que rodean los ríos Nazca, Paracas e Ica, poseen colinas desde las cuales se visualizan las líneas, además, su tamaño monumental facilita que sean vistas desde la distancia. Por tal razón, parece sensato pensar que fueron usadas para señalar direcciones, porque este territorio fue utilizado como corredor de carga por 3 civilizaciones durante al menos 2000 años. Además, se ha demostrado que los geoglifos están relacionados con luminarias en el cielo, acueductos, poblaciones y lugares ceremoniales. Lo cual resulta muy útil para un viajero en el desierto. Durante al menos 200 años, los nazcas realizaron una actividad comercial muy dinámica con la cultura Paracas que era su vecino, estableciendo un mapa de rutas comerciales que se perpetuaron durante la cultura Wari, y fueron de crucial importancia para el posterior imperio del Tahuantinsuyo. ¿Pero qué tan importantes eran estas rutas comerciales? Pues entre el siglo VII y el XIII de nuestra era, floreció en la región el primero de los 2 imperios que existieron en América del Sur antes de la llegada de los españoles, los Wari. Esta cultura fue la primera en establecer tributos, en especie y en trabajo. Crearon un sistema de turnos laborales, que más tarde utilizaron los incas con el nombre de mita, e iniciaron la construcción de obras de arquitectura e ingeniería a gran escala. Por tal razón, se considera a esta civilización heredera directa de las culturas que hemos explicado, y la piedra angular del posterior imperio inca. ¿Cómo te pareció el video? ¿No es acaso la historia más interesante que las líneas en sí mismas? Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre las fascinantes culturas que construyeron nuestro pasado. Y si quieres aprender más, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización sobre la interesantísima crónica de tus raíces culturales. Nos vemos en el próximo video. Chao.